¿Qué tal, chavos, chavas? Buen día. Continuamos con el curso de física. Puntualmente vamos a analizar lo que es la tercera ley de Newton. Habían quedado ya previamente estudiadas lo que era primera ley, conocida como ley de inercia, una ley muy conceptual. Segunda ley, una ley, bueno, ley de fuerza, una ley como muy aplicada. Aquí la tercera ley tiene un poquito de ambas, un poco de ambas características, es decir, tanto hay parte conceptual como parte aplicada, y se le conoce como ley de acción, acción y reacción. Tal cual, esquemáticamente ahí lo muestran las dos figuras. Cuando un objeto A ejerce fuerza sobre B, ¿qué es lo que va a pasar? El B ejerce fuerza sobre A. Por eso se le conoce un poquito como ley de acción y reacción. Alguien genera una fuerza, entonces en consecuencia, sobre quien aplique la fuerza va a ejercer una fuerza sobre el primero. Ok, de manera un poquito más desglosada, vamos a considerar que hubiera una interacción, les digo, aquí no están en contacto los objetos A y B, pero de cierta forma pudieran interaccionar, no sé, se me ocurre una interacción electrostática o algo por el estilo, y sucede que hay una fuerza una fuerza sobre A debido a B, por lo tanto, la tercera ley afirma que va a haber una fuerza sobre B debido a A. Les decía, o habíamos tratado ya un poquito la parte de los subíndices, ¿no? Si existe, otra vez, si existe FAB, fuerza sobre A debido a B, ¿qué va a pasar? Ah, pues también va a existir que una fuerza sobre B debido a A. Sí, importante. Estas dos fuerzas dígase, por así decirlo, interacción, siempre va a ir acompañada uno de la otra. Van a tener varias propiedades. La primera y muy importante, van a tener la misma magnitud. Importante cómo se está planteando aquí. O sea, se está poniendo el carácter vectorial de ambas fuerzas y lo que te dice es que si tú solamente consideras el valor, ambas FAB y FBA van a tener la misma, eso, la misma magnitud. Pero, ¿qué pasa con la dirección? En este caso, considerando como vector, sin las barras de magnitud, ¿qué es lo que va a pasar? Uno va a ser el negativo de otro. Es decir, entre ellas va a haber un ángulo de 180 grados. Entonces, otra vez, que existe una fuerza implica que va a existir una fuerza de interacción, implica que va a haber una fuerza en sentido contrario y de la misma magnitud. De hecho, precisamente otra de las otra de las ideas o conceptos del por qué se le conoce como eh, ley de acción y reacción es por esta parte, ¿no? Es la forma resumida de la tercera ley. A cada acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario. Importante. Vamos a analizar dos fuerzas que son consecuencias de la tercera ley de Newton. La primera de ellas es la fuerza conocida como tensión. Aquí un monito está ejerciendo una fuerza sobre quién. Ojo, lo que busca es mover el bloque, entonces dirían, pues la fuerza sobre el bloque, no necesariamente. La fuerza puntualmente sobre quién, la fuerza es sobre la cuerda que está funcionando como una especie de mediador. Entonces, ¿cuál sería mi acción? ¿Cuál sería mi primer fuerza? El monito está ejerciendo fuerza sobre quién, ejerce fuerza sobre la cuerda. ¿Qué implica? Ah, pues va a haber una reacción donde la cuerda ahora ejerza fuerza sobre el objeto, ¿no? O sea, en este caso sobre la persona. A esa fuerza se le va a conocer como que, como tensión, ¿sí? Al ser eso, una fuerza va a tener una dirección. La dirección va a ser ¿qué? Una dirección saliente. En algunos casos, esa fuerza saliente es más o menos sencilla. Puntualmente, aquí pudiéramos plantear que el objeto o el monito ejerce una fuerza hacia dónde? Ejerce una fuerza hacia el lado, hacia el lado derecho, ¿no? Esa es la fuerza que ejerce la persona. Pero, por otra parte, si jalo la cuerda hacia el lado derecho, por así decirlo, ¿qué pasaría? Ah, pues la cuerda reacciona con una, ya dije, tensión hacia el lado izquierdo. Eso más o menos quiere decir lo que les menciono aquí en cuanto a dirección saliente, ¿no? En algunos casos es más o menos claro, este creo que es uno de ellos, a algunos casos es un poquito más complicada la parte direccional.
Ok, otra fuerza, ¿cómo se llama? Otra fuerza también que es consecuencia de la tercera ley es la fuerza normal o conocida también como fuerza normal a la superficie. Típicamente se abrevia así, ¿no? Simplemente como fuerza normal. Aquí lo que tenemos es una superficie en la cual ponemos un objeto. ¿Qué implica? El objeto por el hecho de tener masa tiene peso y el peso es una fuerza. ¿Qué implica? Que por el hecho de tener un objeto sobre una superficie, ya ejercí fuerza sobre ella. ¿Qué implica? Ah, pues si ejerzo fuerza sobre la superficie, ¿qué es lo que va a pasar? La superficie va a ejercer fuerza sobre el objeto. A esa fuerza de reacción se le conoce como fuerza normal. Y el nombre viene porque es la dirección es normal o perpendicular, lo que es lo mismo a la superficie. De tal manera que si aquí tengo una superficie así con cierta inclinación, aquí la normal apuntaría, pues eso, perpendicular. Igualmente aquí tengo otra vez una inclinación, pero con otra orientación, quedaría algo de este estilo, ¿sí? Ojo, sin confundirse, digamos, aquí está toda la parte esquemática de ambas fuerzas, pero tal cual, ¿cómo resumiría yo ambos conceptos? Puntualmente, si hay una cuerda o una viga o algo que pudiera ser mediador entre una fuerza, va a haber una tensión. Otra vez, hay una cuerda, típicamente va a haber alguna tensión. Hay una fuerza sobre una superficie o un objeto sobre una superficie, va a haber una fuerza normal. ¿Sí? Son las dos fuerzas que vamos a estar trabajando de aquí en adelante, ¿no? Obviamente se va a seguir trabajando con el mismo análisis dinámico, pero puntualmente vamos a incluir dos ingredientes más, ¿no? Ya planteamos las primeras fuerzas, incluimos posteriormente peso como una primera fuerza que se analizó, vamos a incluir otras dos, tensión y fuerza normal. Puntualmente, normal no es tan común que se pida el cálculo de la misma, pero pero sí se llega a incluir. Más se va a incluir o se va a relacionar cuando veamos el tema de fricción. Correcto, es todo por el tema de hoy. Seguiríamos con algunos ejemplos en clase. Saludos.